Venezuela es el país con mayor cantidad de recursos probados de petróleo en el mundo y sin embargo está hoy en una crisis política, social y económica que no tiene precedentes en el país. Bueno, tiene que ver con distintos factores. Uno de ellos es la extrema dependencia del país a un solo sector, que es el petrolero, por la falta de diversificación de su economía. El petróleo representa más del 90% de las exportaciones venezolanas y por lo tanto el país es extremadamente sensible a las fluctuaciones tanto de la demanda como del precio del petróleo. En los últimos años, durante el gobierno de Maduro, el precio del petróleo cayó estrepitosamente y según los opositores al régimen de Maduro y también a la gran cantidad de personas que han tenido que dejar el país por la crisis, esto se debe fundamentalmente a las malas decisiones tomadas por el gobierno de Maduro para tratar de solucionar esta crisis y que fueron desde la creación de una nueva moneda, de una criptomoneda, el control de los precios y la distribución de alimentos. Y por otro lado, esta situación se ha visto también incrementada por no solo las sanciones que ha aplicado el gobierno de Trump de los Estados Unidos en Venezuela, que en principio fueron de privar al país de todo financiamiento internacional y de una posibilidad de refinanciar su deuda, sino también por la disminución de la producción del petróleo. Los opositores al régimen y las miles de personas que han tenido que dejar el país por la crisis económica culpan al gobierno de Maduro no solo de tomar malas decisiones, sino también de una corrupción que ha profundizado esta situación de Venezuela. Bueno, el 23 de enero, Juan Guaidó, un diputado que es actualmente el presidente de la Asamblea Nacional del país, se proclamó presidente encargado del país. Y para esto invocó a distintos artículos de la Constitución, el 233, el 350, el 333, que entre otras cosas establecen que ante la falta absoluta del presidente electo antes de la asunción y ante la falta de cumplimiento de la Constitución y de los derechos humanos, el presidente de la Asamblea Nacional, que es una asamblea que también tiene su historia porque ha sido declarada en desacato por el gobierno de Maduro y hay otra asamblea que es la Asamblea Nacional Constituyente, pero esta Asamblea Nacional siguió funcionando y eligió el 5 de enero a Juan Guaidó como su presidente. A partir de ahí una serie de acontecimientos derivaron en esto que fue el 23 de enero, entre ellos la detención por unos instantes de Guaidó en un hecho muy confuso, pero que lo catapultaron a la fama internacional. Invocando estos artículos de la Constitución, Guaidó interpretó que el actual presidente o uno de los actuales presidentes de Venezuela está usurpando el poder y que por ende es su responsabilidad asumir ese cargo y llamar elecciones en un periodo que dice la Constitución tendría que ser en 30 días y mientras tanto formar ese gobierno de transición. ¿Qué dice Maduro respecto de esto? Bueno, Maduro en realidad lo que aduce es que no es un usurpador del poder, que en realidad Guaidó es un golpista y que está siendo víctima de un golpe de Estado por parte del imperio estadounidense, por parte de la derecha del país y de los medios de comunicación. La situación política de Venezuela ha sido complicada no solo a partir del 23 de enero, sino durante los últimos años. Varios intentos de la oposición trataron de terminar con esta situación en Venezuela, pero no llegaron a buen puerto. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, básicamente tiene que ver con dos cosas. Una de ellas es el papel de la oposición, que parece ahora estar aglutinada bajo la figura de Juan Guaidó, y por otro lado en el papel más activo que ha tomado la comunidad internacional en este conflicto. Poco tiempo después, minutos después, casi de manera instantánea, el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y a él le siguieron otros países como los países del Grupo de Lima, con algunas excepciones como México, que es un grupo que se ha creado precisamente en vistas a solucionar la crisis en Venezuela en 2017. Y también Maduro ha tenido manifestaciones a su favor, como es el caso de Rusia, China y Turquía, entre otros países. Cada uno de estos países, podría decirse, tiene sus intereses particulares. En el caso de Estados Unidos, Rusia y China, estos intereses tienen que ver fundamentalmente con los grandes recursos que tiene el país, pero también con el reparto de las esferas de influencia en la región. Sobre todo Rusia y Estados Unidos se discuten el liderazgo en la región, una región que ha sido vista por muchos años y como una política exterior continua de los Estados Unidos como el patio trasero de ese país. Y por parte de los países del Grupo de Lima, el interés tiene que ver en parte también
por el gran éxodo de venezolanos que han estado llegando a los países y que los países no pueden o no desean responder. Y por otro lado también se puede hablar de una intención de seguir los mandatos de Washington en alguna medida. Los militares no solamente ostentan el ejercicio de la fuerza, sino también tienen un papel importantísimo en la economía, en la producción de petróleo y en la distribución de alimentos. Por lo tanto, es muy importante hacia dónde se incline el ejército. Hasta ahora se han manifestado a favor de Maduro, pero los próximos días dirán si esto sigue o no de esta manera. Porque Venezuela tiene 2 presidentes, pero ninguno de los dos puede ejercer completamente el cargo que dicen ostentar cada uno. La situación, por tanto, es bastante complicada, por lo que la única vía pacífica sería la de la negociación. Preocupa a organizaciones como Naciones Unidas la situación futura e incierta que está viviendo el país. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su temor a que las cosas en Venezuela se fueran de control. Y esta preocupación de la alta comisionada de Naciones Unidas tiene 2 motivos fundamentales. Uno es el interno, y en este sentido la alta comisionada pidió una investigación para determinar qué pasó con las decenas de personas que murieron durante las manifestaciones en contra del gobierno de Maduro y los centenares de personas que terminaron presas después de estas manifestaciones la semana pasada. Pero a su vez, su preocupación también tiene otra razón. Trump dijo que Estados Unidos no descarta ninguna opción, y estas opciones van desde el embargo petrolero hasta una intervención militar. Y en este sentido, Putin respondió que si esto se producía, si una intervención militar se producía, podía haber un baño de sangre en el país. Con lo cual, la experiencia muestra que la intervención de potencias extranjeras, tanto a favor o en contra de cualquiera de los bandos, nunca ha sido buena y las guerras se han vuelto cada vez más cruentas y duraderas. Mientras varios países se discuten sus propios intereses en Venezuela, 2 presidentes dicen ostentar el poder, un pueblo venezolano, solo uno, es el que necesita y merece una solución pacífica y real a los problemas que acarrea hace muchos años.